el periodo intertestamentario o el periodo del silencio, que es entre el Antiguo y el Nuevo, dice que en ese lapso de tiempo Israel fue nuevamente maltratado por Egipto. A pesar de eso, el Señor Jesucristo, a pesar de ver tantas peleas entre Egipto e Israel, sin embargo, dice la palabra en que Jesús, siendo un niño, fue llevado a Egipto. Aún el conflicto, porque es que desde que tú naciste, desde que tú traías el sello de Dios, porque tú desde que naciste traías el sello de Dios, empezó, aunque tú no lo creas, la persecución en tu vida. Primero porque el enemigo sabe que tú fuiste escogido desde el vientre de tu madre. Y empezó un plan que muchos de ustedes han vivido, conflictos, inseguridad, temores, miedo, etcétera, etcétera, relaciones difíciles en su juventud, y aún en nuestra etapa adulta todavía tenemos luchas. Desde que Jesús nació hubo una lucha espiritual. Tuvo María con José que huir porque querían matar al niño. Y en el mundo espiritual hay seres celestiales malos que te quieren ver muerto. ¿Tú no lo sabías? Así es. Te quieren ver muerto espiritualmente. Te quieren ver alejado de Dios, porque eso es el objetivo de ellos. Entonces fíjate, hay algo maravilloso aquí, y es que en los primeros 3 siglos de la historia, en la era cristiana, muchos se convirtieron al cristianismo en Egipto. Porque a veces las iglesias hablan de Egipto, representa el mundo, de Egipto representa, pero hay cosas lindas de Egipto. Y Dios ama a Egipto. Entonces fíjate que en Egipto se convirtieron hombres de Dios. A pesar de que nacieron en esa tierra, sobre todo en el norte de África, salieron 2 grandes sabios, o 3 grandes sabios: Atanasio, Orígenes y creo que San Agustín. Nacieron esos 3 grandes sabios que aportaron una historia interesante al cristianismo. Y en estos tiempos Dios necesita gente como Orígenes, como Atanasio, como San Agustín. A pesar de que San Agustín, su mamá era católica, pero San Agustín siempre tuvo escéptico a las cosas del catolicismo. Pero mira, necesitamos en estos tiempos gente capaz, gente inspirada por el Espíritu Santo. Y tú eres esa persona. Dios te trajo a esta vida porque tú eres parte importante para aportar a la vida cristiana. Dios te va a usar. Entonces, en este capítulo, para que ustedes lo lean en su casa, está dividido en 2. Del versículo 1 al 15, ya esta profecía de Egipto se cumplió. Otros se están cumpliendo y algunos se cumplirán. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios condenó a Egipto? Bueno, condenó a Egipto porque era un país lleno de idolatría. Ojo, que voy a hablar del pasado, me voy a meter ahora en el pasado. ¿Y para dónde lleva Dios a Egipto al futuro? Entonces, primero, Egipto era un país de idolatría igual que Babilonia. De hecho, algunos piensan que el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, del versículo 21 al 23, era tan fuerte la idolatría de Egipto. Mira cómo Egipto influye. ¿Cómo Egipto influye? ¿Cómo puede una adoración pagana mezclarse con las cosas del Señor? Porque todavía es la hora y hay iglesias donde se vive un sincretismo religioso. Y muchas veces nosotros, como adoradores de la verdad, muchas veces tenemos secuelas de ese Egipto antiguo. Y de hecho hay cristianos que aceptan el evolucionismo como tal. Es algo anticristiano. Mira lo que dice Pablo
Dice, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fueron enternecidos. Mira que hay una guerra, mira que hay una lucha en tu mente. Hay una lucha, porque el enemigo en cada momento trata de que tu verdad sea distorsionada. Así es, así es. Y micrófono. ¿Ok? Entonces fíjate, ellos en su razonamiento hicieron de Dios algo ridículo. Dice, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por las imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. En la historia de la idolatría, el antiguo Egipto era un país, mira, ¿sabes qué es lo más tremendo? Que Egipto era un país monoteísta. O politeísta. Pero gradualmente se deslizaron hacia la peor clase de idolatría. Y en el que cada criatura debajo del cielo era adorada, incluyendo el toro, la rana, el escarabajo, el pez y toda clase de animales. Politeístas. No, primero comenzaron como politeístas y después los llegaron a politeístas. Ok. Después de haber conocido a Dios, Ok. se envanecieron. Y eso es terrible, porque tú y yo hoy podemos estar en la verdad y llega alguien con palabras bien fundamentadas aparentemente y nos puede confundir. Dígale que está al lado, lee la palabra. Dígale, lea la palabra. ¿Y por qué creen que Dios castigó a Egipto con las plagas? ¿Te das cuenta que Dios mandaba ranas? Mandaba moscas. ¿Te acuerdas? Mandaba sangre aparentemente en el río Nilo. Todo eso era porque Egipto en cada imagen creada por Dios endiosaban a un Dios pagano. Dios no mandó esas 10 por capricho, no era diciendo yo soy el Dios. Así es, dando oportunidad. No es lo que ustedes adoran. Dicen que es tremendo. Ellos a cada criatura, ellos lo endiosaban. Por eso fue que Dios utilizó a Moisés para demostrarle que solo hay un Dios verdadero. Donde Dios utilizó hasta el sol para decirles a ellos, yo soy el Todopoderoso, pero ellos no lo admitieron. El problema de nosotros es cuando no admitimos que Dios nos está hablando y no queremos. Entonces fíjate que ellos tergiversaron la deidad de Dios a través de su razonamiento limitado, y lo más triste, que esa manera de pensar se fueron transmitiendo de generación en generación. El ser humano de hoy quiere un Dios sumiso, quiere un Dios permisivo, que le guste. La gente hoy, las que andan allá afuera, quieren un Dios que le guste el libertinaje. Tal como estos dioses paganos, claro, ellos también. Y la gente anhela un Dios demasiado tolerante, pero lo quieren tolerante para que ellos, ¿cómo les digo? La gente que está en una vida de pecado les haga pasar por alto el pecado, que les acepte los desenfrenos en la carne. Según ellos, es una manera de respetar su libre personalidad, porque eso lo están llevando a los colegios hoy. Y no nos estamos dando cuenta que la casa se nos está quemando allá en el patio. El presidente de Bélgica, un país europeo, dijo, queda prohibido esas clases de ideología de género en los colegios. Ni que se dice el presidente de Hungría, ni que se dice el presidente de El Salvador.
Pero en otros países, que hagan con nuestros niños los que les dé la gana. Ese es el razonamiento que tenemos hoy. Nosotros jugamos, algunos se ríen de lo que los egipcios adoraban, la rana, el pez. Pero celebramos lo que están sucediendo hoy en día en los colegios de Colombia. ¿Y saben qué es lo más triste? Y me duele que en algunas iglesias de hoy está este concepto diabólico de que tenemos que respetar la libre personalidad del hombre. No, Señor. Nosotros nos hizo el Señor para adaptarnos a sus palabras, sujetarnos a ella, no a ella, a nosotros. No es lo que yo quiera. Por eso el apóstol San Judas dice que estos predicadores endiosan la carne. En el versículo 3 de Isaías 19 dice que Egipto iba a ser invadida por el gobierno de un país más poderoso que ya ustedes conocen, ¿verdad? Que era Babilonia. Y ellos se refugiaron en los templos paganos invocando a sus dioses para que los dioses de Egipto los liberaran de la guerra. Sin embargo, cuando ellos vieron de cerca el enemigo, estoy hablando del pasado de Egipto, al sentirse rodeados se sintieron desanimados. Ya ellos sabían que nada podían hacer. Y esta profecía se cumplió más o menos por el siglo VI antes de Cristo. Entraron los turcos, los romanos, entre esos en el periodo semita de ellos, y invadieron a Egipto. O sea, hicieron cosas horribles. Porque lo que tú siembras, todas las cosas que son contrarias a Dios, tarde o temprano se recogen sus consecuencias. Así es. Egipto quiso refugiarse en sus dioses, no lo logró. Entraron los otomanos e hicieron desastre con esa nación. Es más, los egipcios gustaban mucho en los medios de los espiritistas, y lo leímos. Y esos espiritistas y esos medios no hicieron nada. Porque cuando Dios determina algo, ¿quién lo detendrá? Lo que Dios ha determinado para ti, ¿quién lo detendrá? Amén. Cuando Dios te ha llamado, sabes que tú hacías así, te detenías y Dios te jalaba, pero era su amor. Amén. Era el amor lindo que te atrajo a Él. Tú peleabas, dice, no, yo todavía siento cosas por el mundo, pero pudo más el amor de Dios que las caricias del mundo. Gloria a Dios. Y al final Egipto fue avergonzado. Entonces, hay algo interesante con la palabra de Dios, que lo que sale de la boca de Dios no vuelve vacío, sino que será prosperado en lo que el Señor ha determinado. Y Dios ha determinado un plan magnífico en tu vida, aunque no te guste. Amén. Gracias, Señor. Amén. Aunque no me guste. Todo aquello que trate de amenazarte, el Señor lo apartará. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que, ¿saben qué? ¿Saben qué te dice Dios? ¿Quiénes son los egipcios de nosotros hoy? Las cosas temporales. Las cosas temporales no pueden ser tu refugio, ¿verdad? Y eso, ¿sabes qué es lo tremendo? Que esas cosas temporales son los que están confundiendo a los moradores de esta tierra. No te refugies en cosas que aparentemente te estén dando seguridad. Egipto tenía su seguridad en los dioses, y Dios castigó esa falsa adoración. Pero cuando venga el fin del mundo, cuando venga la temporada difícil, la gran tribulación, algunos no creen en la gran tribulación, otros sí. No tienes que correr a veces las cosas temporales. Tú tienes que refugiarte en el Dios eterno. Refúgiate desde ya. Tienes que refugiarte desde ya. Porque el juicio difícil te viene al mundo. Así es. Amén. Amén. Dios te
te guardará en medio de la ira divina. Porque viene una ira divina. Y Dios te guardará. Dios que está al lado. Dios te va a guardar de la ira divina. ¿Sabe cómo le dice Dios a la gente del mundo? Le dicen los hijos de la ira. Pablo le dice a la gente del mundo. ¿Y por qué le dicen los hijos de la ira? Porque la ira divina va a caer sobre ellos. Diga conmigo, es para ellos, mas no conmigo. Mira qué lindo, mira que Dios castigó a Egipto. Sin embargo, a los israelitas, ¿dónde los colocó él? Hacia un lado de la ira. Dice que en ellos no había tinieblas. Egipto duró 3 días. A propósito, hay que prepararse para 3 días de oscuridad. ¿Usted sabía eso? 3 días donde no va a haber luz ni nada, ni luz eléctrica ni sol. Es una manera de castigar al Dios Mamón. ¿Usted sabe cuál es el Dios Mamón? El Dios dinero. Y si no hay luz y no hay energía, la economía mundial se desploma. Pero Dios castigando a los ricos, a los que adoran al Dios Mamón. Entonces, cuando dice la Biblia que cuando Egipto andaba en oscuridad, los israelitas tenían luces. Mira qué lindo. Dios te va a cuidar. No tengas temor si viene el juicio final. ¿Sabes por qué? Porque dice, hija, hijo, échate a un lado, yo te voy a guardar, yo te voy a cuidar. Dile al que está al lado, no tengas miedo. Dice el versículo 5 de Juan, de Isaías, el tema de Juan, de Isaías 19, que el Señor decidió secar el río Nilo. Oye, decidió, ese era para ellos, bueno, yo no sé si el río más largo de Colombia es el Magdalena, ¿no? Es el Magdalena. Sí. Y el más caudaloso es Amazonas. Entonces fíjate, Dios dijo, sí, siguen con las mismas. Después de secar el río. Y se lo secó. Después que Egipto, Israel se lo secó. Porque era su principal afluente de Egipto, donde toda la economía dependía del río. ¿Qué se iban a perder? Se iban a perder cosecha, el ganado no iba a tener suficiente agua, pero una manera de Dios castigar la idolatría de Egipto. ¿Sabe cómo se llamaba el dios del Nilo? Hippie. Hippie. O sea, hippie para ellos era fuente de vida, donde todas las personas y animales y plantas dependían de ese Dios. Mira qué tremendo. H-I, H-A-P-I. Y latina. Happy del según ellos. Mira Egipto, por eso te digo. Dice, ay pastor, pero Dios no tiene problema. Dios vive feliz, tiene todo, poder, tiene ángeles, pero él sufre cuando ve a su creación adorando cosas que le desagradan. Él no comparte su vida. ¿Sabe cuál era ese Dios? Ellos, los egipcios le decían el Dios de la fertilidad. Porque según ellos, en los meses donde había sequía, ellos adoraban a ese Dios para que ellos trajera lluvia. Y bueno, y que la lluvia que hacía, bueno, multiplicaba, ustedes saben, los cultivos y eso. Pero ¿sabes qué? Llegó el fenómeno, para esta época llegó el fenómeno del niño. Le secó todo el río el Señor. Y ahí entro en la segunda parte. Hoy Egipto, ya eso es pasado. Hoy Egipto, hoy, y después te voy a hablar del futuro. Hoy muchos turistas se sorprenden en cómo un gran río como el Nilo, porque según la historia, algunos comparaban el río Nilo como el jardín del Edén. Le decían el jardín del Edén, como le dicen a Puerto Rico. ¿Cómo le dicen a Puerto Rico? Porque era una zona de río, bueno, y usted algo hermoso, el jardín del Edén. Pero hoy en día, en Nilo hay poca vegetación, no hay bosque, solo ya ese follaje que había antes,
pocas veces se ve. Y algo, ¿sabes qué? Que hay algo tremendo. Y es que aquí nos damos cuenta que al que Dios quiere bendecir, lo bendice. Y al que Dios quiere secar, lo seca. Amén. Dios te puede bendecir en cuestiones de segundo, hora, domingo, aunque todas las cosas estén cerradas. Dios es capaz. El humanismo quiere menoscabar el cristianismo. Hay cosas en la filosofía que son lindas, preciosas, pero hay una filosofía hueca que quiere acabar también el cristianismo. Ayer vi una mujer española y le dio duro a los musulmanes. Dijeron, ustedes quieren implantar en España el islamismo, pero se los voy a decir delante de todos los medios. España está fundamentada sobre el cristianismo y no los vamos a dejar. Qué bueno. Y se levantó en la policía, eso salió en los medios. Hay una pelea. Por eso fue que yo les hablé de ustedes los 4 pasos: creencia, identidad, capacidad y comportamiento. Comportamiento, capacidad. Ahí están los 4. Si tú tienes esas 4 cosas claras, ni el islamismo, ni el hinduismo, ni la filosofía, ni el humanismo, ni tantas cosas que vienen ahora, te van a confundir. Entonces, mira, iglesia, algo que observo, y es que hoy en día el río más largo del mundo, que algún día muchos lo veían como algo hermoso, Dios decidió secar ese río. Y ¿sabes qué? Lo más tremendo es que Dios en los próximos tiempos castigará a las naciones, castigará lo que todo, por lo menos países que dependen de X recursos. Es la única manera en que Dios, gracias, trata de llamar Dios la atención de los hombres hacia Él. Por eso es que a veces Dios te seca cosas en tu vida. Lo que tú te tienes distraído y que le has dado lo primordial a tu vida, Dios te lo quita por un breve momento. ¿Cuántos han tenido pruebas aquí? Levanten las manos. Y reprendemos al diablo. Ese es el diablo, papá. Ok, sí, a veces es el diablo. Pero a veces es el mismo Dios peleando con tu idolatría. Cuando tú te pones algo a tus amigos, a tu familia, el dinero y otras cosas, primero que Dios, ahí empiezas entonces, ay Dios mío, reprende al diablo y ayuna y no ves nada. Y dice, hijo, el problema no es el diablo, es tu corazón. Mira qué lindo Dios. Nosotros somos el ideal espiritual. Nosotros somos, tú no tienes idea lo que tú vales para Dios. ¿Sabes que hoy en día las cañas que se sembraban en Egipto, las plantas de papiro, se hacía el papel? Hoy esa planta no existe en el Nilo, se ve pocas veces. Y es más, hay un museo en Egipto que tiene ciertas, digo yo, en el museo ciertas especies de esa planta de papiro y las casas adineradas. O sea que hoy en día el papiro es una planta de lujo. Antes el Nilo estaba lleno. Ya no es la planta de antes que crecía a la orilla del río. Dios decidió que esa planta dejara de crecer y se cumplió. ¿Y qué te quiero decir con eso? ¿Sabes qué te quiere decir eso? Que cuando muchas veces lo que el Señor nos quiere decir es que hoy en día tú tienes que aprender a sembrar. En X o Y no sé dónde estás sembrando, pero óyeme, no siembres a simples vistas.
Tienes que sembrar donde Dios te guíe a sembrar amor, cariño. ¿Sabes qué? Que Dios bendijo a Egipto y Egipto no le dio gracias a Dios. Dios te va a bendecir a ti para que tú bendigas a gente quizás con esa actitud de Egipto. No estés sembrando en gente que nunca va a adorar al Dios verdadero. Así es. Hola. Así es. Egipto es era una tierra fértil. Y lo que yo te quiero decir es que hoy lo que tú ves es escaso, lo que tú ves limitado. Dios en cualquier momento nacerán juncos, nacerán nuevamente árboles cerca de ti. El plantío de Dios será para tu vida y tu familia una bendición. Amén. Amén. ¿Me hago entender? Sí, vas. Fortalécete en el Señor. Amén. Hay gente que tiene el corazón de Egipto, que tú les estás bendiciendo. Hay gente que tú le das un billete de color verde. ¿Tú sabes cuál es el billete de color verde? Y al mediodía ya no tienen nada. ¿Y tú qué hiciste lo que yo te di? Ay, pero no lo sabes. Por eso hay una iniquidad a nivel económico en muchas familias. Y hay que reprender. Y a veces Dios castiga a ciertas familias porque a veces hay una iniquidad que viene tiempo atrás. Pero hoy el Señor te hace libre de esa iniquidad. Nacerá nuevamente el papiro en tu familia. Será esa enfermedad. A veces recogemos cosas de nuestros padres. A veces ustedes tienen ciertos gestos de su papá, pero así como hay cosas buenas, hay cosas malas que vienen de abajo y que tú no las descubres y dices, pero ¿qué pasa? Y por eso tenemos que escarbar en lo profundo de nuestros ancestros y decir, Señor, si hay un Egipto atrás que no fue desagradecido contigo, perdóname. Fíjate que Daniel oró por su pueblo. Señor, perdónanos. Estamos cautivos en Babilonia porque mi pueblo adoró lo que no era correcto. Y Daniel oró, ayunó y se le aparecieron demonios, peleaban con él por 21 días. ¿No será que el Señor te está pidiendo un ayuno por 21 días? Cosas que en tu familia han pasado. Gente que ha adorado cosas extrañas como lo hacían los egipcios. Y por eso no has podido ser libre. Ojalá dejemos el pan, el tinto, el café por cierto tiempo para el Señor. Mira el que está al lado, humíllate ante Dios. A veces Dios te manda mensajes y como que esas señales no nos gustan. ¿Cuánto le está hablando el Señor? Hoy. En el río Nilo hay pocos peces, no hay abundancia. Muchas familias dependían de la pesca. Entonces, de hecho, la comida egipcia en el pescado era delicioso. Cuando los israelitas estaban en el desierto, ¿qué decían ellos? Anhelaban el pescado. El pancito, pastor. ¿Cuánto tiempo tienes que no te comes un cabrito? No, cabrito. Muy pronto te vas a comer ese cabrito. Hace tiempo que no te comes un salmón. Te vas a comer la comida egipcia era tan rica que los judíos, los israelitas les decían, devolvámonos,
nos hacen falta los puerros, los melones, los pescados. Ellos anhelaban. Oye, la comida es... sabrosa. ¿Cómo influye en tu personalidad? De hecho, los grandes negocios se cierran en un restaurante. ¿No se acuerdan que la gente que va a negociar y este es el restaurante más caro? Y se hacen los negocios ahí. La comida ayuda. Si tú quieres conquistar a un hombre, invítalo a comer. Al revés, al hombre a la mujer. Ya yo sé, ahí saben que iban a protestar ustedes, muchachos. Ahí está un egipcio por ahí, gloria a Dios. Mira, ¿sabes qué te quiero decir? Al final, Dios se vale de cualquier recurso natural para bendecir a sus hijos. Aún en los desiertos más difíciles de tu vida, Dios jamás te va a abandonar. Dios todo puede multiplicar. Al final, dice que los versículos 13, ese sí me gusta, versículo 13 de Isaías 19, dice que los faraones, ¿verdad? Dice que engañaron a sus faraones, a sus príncipes. Fíjate cómo, dice, han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Nob, engañaron a Egipto, las esquinas de su familia. Cuando la mentira y el pecado afecta a los líderes, afecta a las cabezas de una nación, el pueblo vive esa desgracia. Por eso que usted tiene que orar por Colombia, tenemos que orar por Venezuela, tenemos que orar por los países. A mí Dios me pone a orar por los países en las madrugadas. Y hasta estoy aprendiendo un poco de geografía de países que ni siquiera nunca había escuchado. Pero hay que orar por los países. Y Egipto fue golpeado desde la cabeza. Cuando ellos empezaron a ver, porque a veces piensa uno que nunca le va a pasar nada malo, empezó la decadencia de ellos, la economía, el poder. Y la última fue Cleopatra. Dicen que Cleopatra era griega. Entonces, ¿saben qué hacían? Como todo era poder y dinero, se casaban entre ellos, inclusive hasta entre los mismos hermanos, para no perder el poderío de gobernar. Entre los hermanos se casaban, pero en la descendencia había problemas. Problemas físicos, genéticos. Y ahí empezó la decadencia de Egipto. Mira, hasta el corrompimiento llegó desde la cabeza y fue afectando su poder. Y la última que quiso salvar a Egipto fue Cleopatra. Y Cleopatra dice que cuando ella vio un bajo nivel de Egipto en el versículo 19, porque ella sabía que Egipto estaba perdiendo su dinastía, estaba llegando a su decadencia, dice que ella con astucia quiso mantener el poder. ¿Sabe cuál era el enemigo de Egipto? El Imperio Romano en esa época. Pero al final Cleopatra se quitó la vida. Su plan no dio resultado. Al final Egipto se convirtió en algo, ¿cómo le digo?, en un reino de bajo nivel, bajo el Imperio Romano. Tú tienes que cuidar lo que Dios te dio. Aquí no es cuestión de que el enemigo me quitó, que el enemigo me robó, es cuestión de actitud. Amén. Amén. Sí, porque cuando nos sentimos acorralados, que las cosas están mal, es un problema que tenemos, más bien es por dentro. Mira todo lo que ellos hacían. Estaban totalmente de espalda a Dios. Sus líderes, sus gobiernos, su economía. Y al final Egipto cayó bajo las garras del Imperio Romano. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que aún los judíos se agarraban de Egipto. Vámonos. Jeremías le dijo, no vayan allá. Aunque se escondan del rey de Babilonia, hasta allá los va a atrapar Dios. Y algunos se fueron y murieron allá. Mira, ¿sabes qué te quiero decir con esto? Que solo Dios quita reyes y pone reyes.
Y en el final de los tiempos, los reyes del mundo serán confundidos y derrotados tal como le pasó a Cleopatra. Al final los reinos del mundo serán confundidos como la torre de Babel. Pero el ser humano no aprende. Ustedes no escuchan cómo todo es global, unidad, economía, religión, moneda, todo. ¿Por qué creen ustedes que se está haciendo esa unidad? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Los escucho. ¿Por qué creen que la Unión Europea, la Unión de Estados Americanos, por qué todo es unión? ¿Por qué creen? Ser un único régimen. Ser un único régimen. Porque se están preparando para el sistema del falso Mesías. O sea, mira, la Biblia te habla que todas las naciones se reunirán para adorar al rey. Entonces, ¿qué hace el sistema del anticristo? Dice, está haciendo lo mismo, pero con imponencia. ¿Me van a entender? Y usted sabe dónde está ya ustedes saben dónde está el anticristo. Yo se lo he dicho. Está en la ciudad de los 7 montes. Eso se lo debo declarar. Con las 7 colinas, gracias. Todo economía, todo religión, el objetivo. Porque él imita a Dios, él imita a Cristo. La palabra anticristo no es contra, sino ser como él. Imitador. Es un imitador. El anticristo es un imitador. Para terminar, me voy a volar muchas cosas, pero dice el versículo 19, para terminar, todo lo que vivió Egipto no lo puedes pasar tú. Tú tienes que ser celoso con tu altar. Tú tienes que ser celoso con las escrituras. ¿Sabes qué me da tristeza de Barranquilla? Que llegan ciertos pastores y pastoras de otros países y van como ovejas al matadero. Porque ahí no hay palabra, ahí es pura motivación. Y lo más triste es que hay cristianos que comparten los mensajes o los mensajes X de esos pastores, sabiendo que en ellos no hay fundamento. Por eso digo, la apostasía está dentro de la iglesia. Egipto se quiso hundir porque quiso, pero Dios tuvo misericordia de él. Dice el versículo 19 que Egipto preparará un altar al Señor en aquel tiempo. ¿Sabes qué significa esa palabra? En aquel tiempo, en el último día, el juicio final. Cada vez que usted vea en el Antiguo Testamento, en aquel tiempo, está hablando del final de los tiempos. Yo dije, en el final de los tiempos, en el juicio final, habrá un altar para Jehová en medio de la tierra de ¿qué? De Egipto. Esta profecía no se ha cumplido. ¿Qué reina en Egipto? El Islam. Es más, está prohibido que usted coloque una cruz en el Cairo. Está prohibido. Se mete en problemas. O sea, fíjate cómo necesitamos orar, no solamente por Egipto, sino por todos los países musulmanes. Tenemos que llorar, porque son almas que se están perdiendo, almas que adoran cosas que no son de Dios. Y dice que el trofeo de Jehová junto a su territorio, en Egipto será un territorio, será una bendición. El emblema nacional ahora mismo en Egipto son las pirámides. Otros dicen que es el Islam. Pero al final de los tiempos, ¿sabes qué va a estar reinando en Egipto? La cruz de Cristo. Amén. Eso es lo que quiere decir Dios. Dice, ustedes pueden adorar lo que ustedes quieran, pero al final mi hijo es el que va a imponer ahí. Se va a imponer ahí. Sobre todo este sistema. Quita esas pirámides que hay en tu casa, ¿oíste? Esas cabullas de agua que tienes en la cocina para que nunca te falte la comida. Esas son las pirámides que tienes ahí.
O la famosa cosa en las puertas, ¿cómo que se llama esa planta? La sábila. La herramienta, el billete de 10 pesos metido en la cartera, que nunca te falte plata. Esos son los ejercicios que tú tienes que dejar. Este es el pantalón que yo me coloco para que me vaya bien. Estos son los zapatos que yo me coloco. Y una vez yo le prendí el mío porque me quiso hacer eso, ¿sabes? Unos zapatos, que yo con unos zapatos, me dice las cosas y yo me caí, toqué. ¿Quién reprende eso? Entonces tú te colocas los aretes, el perfume ese día, te colocas de acuerdo para ver cómo te va. Dice, este es el que me da la buena suerte. Ojo con eso. Hoy es miércoles, hoy es el día favorito mío. No, Dios es Dios de todos los días. Ok, y fíjate, para terminar, iglesia, es bueno que al final ores por Egipto, ores por Israel. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué le dijo Dios a Israel? O sea, ustedes no se crean tan. Ustedes fueron extranjeros en Egipto. ¿Sabe qué Dios nos está diciendo aquí? En que nosotros un tiempo éramos esclavos de Egipto, del Egipto del mundo. Y nosotros tenemos que tener compasión de aquellos que todavía viven en Egipto. Te estoy hablando de aquellos que están lejos de Dios. Acuérdate de dónde te saqué. Te encontré sucia, sucio, inmundo. Tu autoestima estaba en el piso. Tú estás bendecido, te dice el Señor, por causa mía, no por tu obra. No te van a glorir en lo que estudiaste. No te estés jactando de cosas. Porque mi sabiduría y mi inteligencia son mías, te dice Dios. Y así como te he bendecido, tú tienes que bendecir a los que están en Egipto. Atrévete. ¿Cuál es el miedo de soltar lo que yo te he dado? ¿Cuál es el miedo? Esta es una promesa hermosa. Cuando Egipto se convierta, para Dios será un trofeo. Un país que sostuvo a una tribu donde Dios tenía un propósito, donde venía la simiente. Tan es así que el mismo Jesucristo se refugió un tiempo en Egipto. Y parece algo increíble. Un país pagano donde María y José y Jesús estuvieron mantenidos en ese lugar. Dios se vale aún de la oscuridad, del paganismo, de la gente impía para bendecir. ¿Quién sostuvo a Daniel? ¿Quién lo sostuvo? En Babilonia, lo puso administrador del reino. Coman la comida, no rey, nosotros no necesitamos tu comida. Nosotros acá hacemos la nuestra, pero la comida venía del imperio. Escúchame, es para aquí. Antes del 30 de septiembre, Dios va a mover un corazón que no me ama, que no me quiere, es más, me aborrece. Pero yo voy a inclinar ese corazón para bendecirte.